Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a conocer de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del tema del deleite, de la delicia, y lo estamos aprendiendo conforme a la palabra. Y hemos hecho un viaje muy interesante sobre este tema. El primer domingo hablábamos acerca de día y de noche. Yo debo de aprender de la palabra de Dios, y veíamos que una de esas razones es porque Dios nos cuida de día y de noche, y como una respuesta nosotros en gratitud deberíamos de aprender de su palabra de día y de noche. La semana pasada hablábamos acerca del tema, el título del mensaje se llamó "Y mi palabra es la ley", y no por la canción de la del rey, sino porque hablamos de que un conjunto de dichos, de palabras de Dios se han hecho ley. Y hablábamos acerca de una ley que Dios permitió en el pueblo de Israel como una marca, que era la circuncisión. Y después, cuando Josué está con el pueblo de Israel, Dios dice que se tienen que circuncidar. Entonces veíamos cómo es que es un deleite si provoca dolor. Y entonces aprendíamos la semana pasada que es un sufrimiento momentáneo, pero que trae muchas bendiciones. Por eso se llamaba "Y mi palabra es la ley". El mensaje de hoy se llama "No estás deprimido, estás distraído". Esta frase yo la conocí por mi esposa, porque en muchas ocasiones en el colegio donde trabajábamos juntos, le tocaba dar unas palabras de despedida para los alumnos de tercero de secundaria que ya se iban a la prepa. Y entonces este es un poema muy largo, grande, de un señor que se llama Facundo Cabral. Le pongo el apellido, ¿verdad? Facundo Cabral. Y entonces usaba esta frase continuamente: no estás deprimido, estás distraído. Y me gustaría que el día de hoy vayamos a la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 92. La semana pasada hablábamos acerca del 77. El día de hoy vamos a hablar en el Salmo 119, 92. Y dice así la palabra de Dios en esta versión 60, Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo voy a volver a leer. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En otra versión dice: si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Salmo 119, 92. En otra versión: si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. En la 60 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Vamos a hacer una oración para comenzar con este mensaje. Señor, reconociendo tu poder y tu autoridad en nuestras vidas, Señor. Reconociendo, Señor, que lo frágil que somos, pero el día de hoy estamos aquí para aprender de tu palabra y saber, Señor, cómo podemos deleitarnos en tu palabra. Cómo podemos encontrar ese gozo, esa alegría, esa paz en tu palabra. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos que están aquí de forma presencial, pero también a aquellos que están de forma virtual. Y te pido también por mí, Señor, que pueda comunicar, Señor, lo que debo de decir conforme a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Te pido que nos des sabiduría, nos des inteligencia, Señor, para que cada uno pueda aprender conforme a su corazón, a su necesidad, y que podamos compartirlo con otros. Señor, estamos en tus benditas manos
Y Señor, a ti es dada la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Una de las enfermedades que más abundan en este tiempo y también en esta época de fiestas, de celebración, de reuniones en familia, una de esas enfermedades es la depresión. La depresión que afecta a millones, tanto a cristianos como a no cristianos. La depresión es un padecimiento que afecta a las personas. ¿Y qué síntomas tiene la depresión? Se puede sentir tristeza, ira, fatiga, en algunos casos el suicidio, en otro tipo de personas se pierde el interés por hacer las cosas que antes gustaban, se pierde el interés de estar con aquellas personas con las que antes se disfrutaba estar. Esto es provocado por diferentes circunstancias de la vida, diferentes momentos, diferentes cuestiones difíciles como perder un trabajo, la muerte de un ser querido, el divorcio, una baja autoestima. Ahora, eso, vuelvo a repetir, pasa en gente que conoce de Dios. Obviamente también pasa con la gente que no conoce del Señor. Se pierde el interés por hacer esas cosas que tanto gustaban y que hoy no. ¿Se imaginan de alguien que siempre le gustaba trabajar y que de un día para otro dice, hoy no quiero trabajar, me voy a quedar acostado y no quiero que me hablen? Pero tristemente también esto pasa en los cristianos, y tengo un dato acerca de que en el 2016, el 85% de los pastores se consideraban que tenían una muy buena salud mental. Pero en el 2021, con todo lo que implicó la pandemia y toda la carga extra y nueva de trabajo, del 85% se redujo al 60%. En el mundo es la cuarta causa de pérdida de años saludables. Y a mí me dolió eso porque en algún momento hemos sentido depresión, pero el sentir esto, estamos haciendo que nuestros años saludables se pierdan. En México, ahora estamos de manteles largos, y dicen que México no gana la Copa del Mundo, pero bien que gana el primer lugar en otras cosas. Y México es el primer lugar en que a las mujeres les da depresión. Y en hombres es el 9º lugar. 1 de cada 5 sufrirá depresión antes de los 75 años. Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento ya lo hemos vivido. Lo que llama la atención es que la mayoría se da en mujeres. Así que si usted que está viendo ahora en esta transmisión y que estamos aquí, tal vez tenemos alguno de estos síntomas, tal vez no tenemos todos, tal vez en algún área de nuestra vida sentimos esa tristeza, esa ira, quisiéramos tirar la toalla, quisiéramos, ya no tenemos el mismo interés que teníamos hace un año, hace 5 años, hace 10 años. Hemos perdido el interés por esas cosas. Pero, ¿dónde es que nace la depresión? Porque hay un lugar en donde nace la depresión en la historia de la humanidad. Así que, la depresión, como mi primer punto, la depresión nació en el huerto. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3. Así que la depresión es como una cárcel, es como un lugar en donde por voluntad propia queremos estar ahí para sufrir,
para pasar momentos a solas, pero realmente es un momento que todos podríamos pasar por ahí. Génesis capítulo 3, versículo del 6 al 7, y vuelvo a recalcarlo, la depresión nació en el huerto y lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que en el momento, buenas tardes, en el momento en el que Adán y Eva están en el huerto y Eva hace su labor de convencimiento para que Adán coma del fruto prohibido, y exactamente justo en el momento en el que le están mordiendo a esa fruta, entró la muerte y entró el pecado y entraron en un mundo perfecto, siendo un mundo perfecto, un mundo que Dios había hecho santo. La muerte y el pecado entraron en ese momento que se dieron las primeras mordidas. Antes de eso no había enfermedades. Antes de eso no hubo problemas. Ahí aparecieron las enfermedades. De hecho, uno de mis maestros en el seminario piensa que en el momento en el que ellos mordieron eso, en ese instante empezaron a morir las células del cuerpo de Adán y Eva. Así como nuestro cuerpo constantemente muere y se regeneran las células. Hay algunas partes del cuerpo que se mueren cada 2 días y se vuelven a regenerar. Pues en ese momento que se dio esa mordida, en ese momento se empezó a morir. Y en ese momento empezaron las enfermedades. Y en ese momento empezó a sentirse la primera depresión. Dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que sintieron vergüenza, y cuando sentimos vergüenza, no es así como que nos sentimos muy alegres. La vergüenza siempre nos trae un sentimiento de culpa, nos trae un sentimiento de tristeza, como que algo hicimos. Así que a partir de ahí, siendo un mundo perfecto, ahí fue donde inició la depresión en el ser humano. Como mi punto 2, la depresión puede atacarte. Nosotros estamos hoy en un día contento, estamos felices, estamos celebrando, ¿verdad?, que en este lugar llamado México, o su nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos, hoy tenemos libertad para que podamos transitar por cualquier parte del país sin ser molestados, supuestamente. Y fíjense, estamos aquí y gracias a Dios no ha venido ningún policía a venirnos a callar, no ha venido ningún policía a venirnos a golpear, porque estamos hablando del nombre del Señor. Hay países que lo sufren. Hay países que no pueden hablar del nombre del Señor porque en 6 minutos ahí está la policía para llevárselos a la cárcel. Nosotros ya llevamos ahorita más de 14 minutos y más, porque empezamos desde las 11 de la mañana y somos libres, gracias al Señor. Y disfrutamos de la comida, disfrutamos de muchas cosas, pero la depresión puede atacarte. Me gustaría que fuéramos a una historia muy particular
en el libro de Ruth. Está después de Jueces. Es muy pequeñito, pero de mucha enseñanza. Así que la depresión puede atacarte, y yo podría decir, puede atacarte cuando menos te lo esperes. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ruth, capítulo 1, versículo 20 y 21. Y dice así la palabra del Señor, y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así que como recordamos, la historia de Noemí es que perdió esposo, perdió hijos. Ella estaba sufriendo una depresión. Tanto así que dice, ya no me digan Noemí, díganme Mara. Y Mara significa amarga. ¿Se imaginan? Que ustedes cuando estén tristes digan, ay, no me llamen como me llamo, ahora llámenme amargo, llámenme tristezo, ¿verdad? Ya. No lo hacemos, pero ella era tanta su tristeza que prefería que mejor le dijeran amarga. ¿Qué fue lo que le pasó? Y ella misma está dando un resumen corto, dice, Noemí salió y abandonó Israel, casada y segura. Pero regresa viuda y pobre. No rechazaba a Dios, porque si se dan cuenta en los versículos, habla del Todopoderoso, habla de Jehová, pero está perdiendo la visión. Y no hablo de la visión respecto a mi vista, sino a la visión de su vida. ¿Por qué? Porque Noemí, si recordamos la historia, pues perdió a sus hijos, pero ganó a 2 hijas. Y entonces ella se está sumergiendo tanto en la tristeza que se olvida que tiene compañía. ¿Y cuántas veces nosotros nos aislamos de las demás personas? Porque estamos sumergidos en una tristeza. Pensamos que nadie en el mundo nos entiende, que solamente nosotros somos los que estamos sufriendo, que lo que yo estoy viviendo nunca en la vida se había visto. Más bien, eso es algo que la depresión nos quiere hacer llevar y entender, enredarnos, hundirnos como espiral. Y Noemí se le olvidó que tenía gente que estaba a su lado. Estaba perdiendo la visión, y era lo que decíamos hace rato. Cuando estaba uno en depresión, las cosas que antes nos gustaba hacer, oye, no, la gente con la que me gustaba estar, pues ya no, quiero estar solo, quiero estar aparte. Así que Noemí está en una tristeza muy profunda. Y aquí podemos también entender que Dios recibe con agrado nuestras oraciones sinceras. Y esto me gusta porque ante las demás personas tendemos a fingir, depende del lugar donde estemos. Si estamos con los cuates, pues nos hacemos como los cuates. Aunque estemos tristes, aunque estemos pasando por algo, pues no queremos que los demás se enteren. Pero por dentro a veces uno está roto, uno está mal. Pero ante el Señor, ¿cómo? Y volvemos al asunto. Adán y Eva comieron, mordieron y se sintieron avergonzados, se sintieron desnudos. Y cuando oramos, deberíamos
expresarnos. De todos modos, ¿para qué nos escondemos? Si Dios ya lo sabe. Y nosotros, según en nuestro afán, nos queremos tapar con hojas de higuera frente al Señor. ¿Por qué no mejor, en vez de gastar el tiempo tratando supuestamente de engañar a Dios, por qué no mejor hacer oraciones sinceras al Señor? Y no pasar por alto el amor, la fuerza y la paz que nos dan nuestras amistades. A veces estamos en familia, estamos juntos, se puede decir que comemos juntos, pero a veces el cerebro anda muy lejos, anda hundida en la depresión. Y me puedo reír, puedo fingir, sí, estuvo bueno el chiste, pero ni siquiera lo escuché porque yo me estoy hundiendo en la tristeza, me estoy hundiendo. No permitir que la amargura y la desilusión cieguen mis oportunidades. Yo estoy seguro que aún en la tristeza hay cosas que nos alegran, hay cosas que podemos volver a regresar a esa alegría. Sin embargo, como perdemos la visión de la vida, de nuestro propósito que tenemos en Dios, se nos va olvidando y podemos estar tan lejos como quisiéramos. Pero Dios nos dio una familia, Dios nos ha dado de amigos. ¿Para qué? Para que no nos sintamos solos y para que podamos expresar lo que sentimos primero con Dios y después con la familia. Ahora, la familia, pues dicen que la familia es la familia. Y la familia, en general, o en la gran mayoría de los casos, no va a buscar un mal para nosotros. Y yo creo que Dios ha puesto a la familia para que unos a otros nos ayudemos. Sí, en ocasiones hay alguien que está triste, o el triste voy a ser yo, pero qué alegría es que cuando uno está triste, uno esté alegre, esté fuerte para ayudarlo al otro. Dice en un proverbio, y si el otro se cayera, ¿quién lo va a levantar? Pues para eso está la familia. Así que la depresión puede atacarte. Todos los días estamos viviendo situaciones bien difíciles, bien complicadas, estamos viviendo cosas que no nos gustaría vivir, cosas que según uno tiene bajo control y se sale de control y de repente pues pedirle ayuda a Dios. Así que mis hermanos, la depresión nació en el huerto, pero la depresión está también como león rugiente, buscando a quién se va a devorar. Pero les tengo una buena noticia, una muy buena noticia. La depresión, y como mi tercer punto es, la depresión perdió ante Cristo. Vamos a ver ahora otra cita en Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 12. Bueno, pues la ocasión lo amerita. Vamos a leer desde el 10 al 12. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Así que 18 años enferma. ¿A poco creen que iba a estar muy contenta? Encorvada, dice aquí, y de ninguna manera se podía enderezar. O sea, tenía su joroba en extremo. 18 años.
Y entonces a mí me hace pensar que a veces cuando a mí me da gripa, que son 2 o 3 días, uno se siente bien triste, se siente con el ánimo bajo. Cuando me dio COVID, estuve encerrado por 3 semanas, y el ánimo baja, decae uno, se siente. En ciertos momentos yo pensé que yo iba a ir a ver a San Pedro, porque pues de repente pues empieza uno a sentir cosas extrañas. 3 semanas y yo ya sentía que iba a ver a San Pedro. ¿Qué se siente 18 años? Pues obviamente estaba sintiendo una tristeza profunda. En ninguna manera se podía enderezar. O sea, que visitó el seguro, fue al ISSSTE, fue a la Cruz Roja, fue Intermédica. O sea, anduvo invirtiendo y todos decían, no, sí, tómate este tecito y te vas a enderezar, tómate estas pastillas, te vas a enderezar, ve con el huesero. Y no se podía enderezar. Pero aquí está lo increíble, lo maravilloso, la forma en que el Señor cambia nuestras vidas. Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. Y qué interesante, hoy que estamos celebrando la libertad de México y que podemos tocar este versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ese fue su día de independencia de esta mujer. Así que cuando el Señor Jesús, Él está siempre atento. Solo es que nosotros oremos, clamemos al Señor. Y vamos a sentir libertad. Vamos a sentir libertad en el Señor. Ahora, ¿qué hacer para ser libre de la depresión? Si yo en mi día a día me estoy dando cuenta que como que yo ya estoy perdiendo el sentido, siento que me estoy cansando, y fíjese lo difícil, en muchos de los casos la gente se quiere suicidar, se quiere dar cuello, y no van a ir, ahí sí para que vean, no van a ir a ver a San Pedro. ¿Por qué? Porque están acabando con su vida. Pero si ustedes en poquita o en gran medida sienten esa tristeza, esa fatiga, esos síntomas de suicidio, pierden ese interés, ¿qué podemos hacer? Vamos al Salmo 119, que fue por donde empezamos, otra vez, y regresemos al punto principal. Salmo 119, versículo 92. Si estoy sintiendo eso hoy, que es el día de independencia, que somos libres, pero en realidad por dentro nos sentimos como en una cárcel de tristeza, ¿qué podemos hacer? Dice el Salmo 119, versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Así que debemos todos los días acudir a la palabra para conocer del Señor. Y en su debido tiempo y a su voluntad del Señor, Él nos puede sanar. Cuenta una persona, cuenta su testimonio y dice, lo que me ayudó a superar mis aflicciones y mi depresión fue un hábito de por vida de leer, marcar, aprender, meditar, digerir espiritualmente la palabra y sobre todo obedecer la ley de Dios. Superó sus aflicciones
leyendo, marcando, aprendiendo, meditando, digiriendo y obedeciendo la ley de Dios. Así que si usted se siente hoy con algo de esto, busquemos al Señor en su palabra. Hay otro testimonio que encontré sobre una señora muy anciana, una señora que pues ya había tenido a su esposo, había tenido a sus hijos, pero el esposo pues murió, y los hijos sí vivían, pero pues se casaron y cada quien fue a formar su casa. Entonces esta señora, teniendo las herramientas para deprimirse, porque estaba sola, sus hijos se fueron, su esposo murió. Sin embargo, la señora, con el poco dinero que tenía, unos centavos que ella tenía, compraba aceite para leer su Biblia. Y era su único consuelo ahora que todos se habían ido. Así que esta señora entendía que su palabra, la palabra del Señor, era su consuelo, era su delicia. Así que una vez más, si esta semana usted experimenta tristeza, depresión, ya no quiere hacer las cosas de antes, porque cada quien tiene sus propios gustos, cada quien tiene sus hobbies, por así decirlo, sus pasatiempos, le gusta hacer cosas, o ya no quiere ir a trabajar, no sé, muchas de esas cosas. Si usted experimenta eso, no en esta semana, sino en los días siguientes, recuerde que la Biblia, la palabra de Dios, te mantendrá alejado del pecado. La Biblia quitará tus cargas. La palabra del Señor guiará tus pasos. La palabra del Señor trae gozo. Nos guía para tener sabiduría. La palabra del Señor nos da paz. Y este es uno de mis favoritos, aunque todos los demás son mis favoritos, pero este es la palabra de Dios. Te trae de vuelta con el Padre, te trae de vuelta con el Señor. Así que, si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Yo no sé ustedes si en algún momento hacia atrás han sentido esa tristeza, esa depresión. Pero gracias a Dios que tenemos un escape y es la palabra del Señor. Así que dediquemos tiempo para aprender más del Señor. Sé que tal vez habrá momentos que vivamos como Noemí, tal vez experimentemos momentos difíciles del día a día, pero recordemos que solamente en el Señor y en su palabra está nuestra delicia. Vamos a hacer una oración para terminar y me gustaría decirles el título del mensaje de la próxima semana para que lo estén pensando. Y el mensaje de del próximo mensaje es: Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Le suena? Lo hemos escuchado, ¿verdad? Así que la próxima semana vamos a estar hablando acerca de esta frase: Dios aprieta, pero no ahorca. Vamos a hacer una oración para terminar y para pedirle ayuda a Dios. Y si vemos a alguien que está con alguno de estos síntomas, ya vemos que ya no quiere estar cerca, se aleja, ha olvidado lo que antes hacía, acerquémonos, oremos con él y mostrémosle la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, reconociendo, Señor, que fallamos, que muchas veces, Señor, experimentamos cosas difíciles, pasamos por momentos difíciles. Pero el día de hoy, Señor, te pedimos que nos des de esa libertad que podemos experimentar en ti, Señor.
que podamos ser limpios, libres de pecado. Y Señor, hablando específico de la depresión, Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Si alguno de nosotros sentimos algo de esto, Señor, que nos ayudes para salir adelante, para poder vivir en el fruto del Espíritu, para experimentar paz, para experimentar de tu amor, Señor. Si conocemos de alguien que está pasando por depresión, que podamos mostrarle tu palabra que trae vida eterna. Señor, ayúdanos para que podamos ser libres, limpios de todo mal. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija, Señor. Queremos todos los días experimentar de tu gozo, de tu alegría, de tu paz, Señor. Sabemos que pasaremos momentos difíciles, pasaremos aflicciones, pero estamos tranquilos, Señor, porque tú estás con nosotros. Y al estar tú con nosotros, Señor, también podemos compartir con otros. Nos ponemos en tus manos y gracias, Señor, por vencer a toda la enfermedad, por vencer a la depresión en la cruz del Calvario, y que hoy podamos, Señor, ser libres y vivir para tu gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.